Australia es como una sandía, verde en el borde y roja en el interior, llamado Outback, que a diferencia de una sandía es un semidesierto. Australia es un continente isla, si bien por su biodiversidad en endemismos, en fauna y especies vegetales, que es la más alta del mundo, se podría calificar como un mundo aparte, aunque también se podría decir que ha estado aparte del resto del mundo, en una deriva continental durante millones de años, siendo su último compañero de viaje la Antártida. Posee mamíferos monotremas y marsupiales endémicos de una rareza que cuando los primeros ejemplares disecados del ornitorrinco llegaron a Inglaterra se pensó que era un burdo fraude, pero además tiene otras rarezas singulares de la vida animal, como reptiles extravagantes y vegetales, desde árboles que son fósiles vivientes hasta gran cantidad de especies de lechos arborescentes, creando un paisaje digno de rodar un nuevo episodio de Jurassic Park. Si su biodiversidad es impresionante, no son menos alucinantes sus paisajes singulares y originales. Australia posee especies vivas que fueron cruciales en la evolución de la vida en la Tierra. Cuando surgió la primera vida, la atmósfera carecía de oxígeno. Fueron colonias de estromatolitos, formados principalmente por cianobacterias, los que liberaron el primer oxígeno. Además, su aparición dio paso al escudo protector del ozono y permitió la evolución girada hacia seres vivos aerobios, que son actualmente el 98% de los seres vivos. Pero Australia no solo tiene los registros fósiles de estomatolitos más antiguos, con 3.500 millones de antigüedad, sino que además tiene uno de los pocos lugares donde los hay vivos y considerado el mejor lugar para verlos, Shark Bay. Los ríos de Queensland son hogar de peces con pulmones, e investigaciones con su genoma le sitúan como el eslabón hacia la conquista de la tierra firme. Viajando por Europa con nuestra Volkswagen California, dentro de la cual nuestros hijos son muy felices, era lógico viajar con nuestros hijos Alberto, de 1 año y medio, y Borja, de 2 años y medio, en las mismas condiciones. Así pues, alquilamos una campervan para nuestra estancia de 48 días. La que alquilamos era una Toyota, también con techo elevable y ducha trasera, durmiendo en plena naturaleza allí donde nos salía en gana. Cuando viajas con niños pequeños, una parte del día tiene que dedicarse al juego, así que los parques infantiles iban a ser un capítulo muy importante del viaje. Claro que cuando no hay parques infantiles, la propia selva te proporciona un columpio, aunque a veces lo interesante sea una mierda. Si no hay otra diversión, mejor que sea tu madre la que te divierta, y si no, tú mismo encuentras una poza en el arroyo del bosque. Una buena carrera también es una excitante diversión, pero como no solo del juego vive el niño, ya que tiene un deseo innato de explorar su entorno más inmediato e intentar hacer amigos, sean humanos o animales. A veces hay que dar regalos para conseguir la amistad. La curiosidad de los niños es increíblemente desbordante. Te señalan cosas curiosas, aunque solo sean flores. Les fascinan los seres vivos, aunque sean minúsculas hormigas. Un curioso árbol, unas setas de un rojo atractivo o unas simples conchas en la playa. ¿Qué niño no ha tenido la fascinación por los cangrejos marinos? Las tortugas son aún más fascinantes y encima en la misma poza hay posibilidades de ver un bicho raro con pico de pato, cola de castor, patas y pelo de nutria, y encima pone huevos siendo un mamífero. Dentro del rojo Outback, los termiteros torre fueron de lo más interesantes. Pasemos revista a la biodiversidad que vimos. Las hormigas verdes de árbol construyen sus nidos en las ramas de los árboles, uniendo las hojas. Mientras un equipo hace la sujeción, otro, con larvas en sus fauces, sella la estructura con seda producido por las larvas. Otras eran las ocupas de un termitero, ¡qué morro!, beneficiándose del aire acondicionado de las ingeniosas termitas. Había una serie de animales que queríamos ver en el viaje. Uno era el gran cocodrilo marino, pero otro era el pequeño diablillo espinoso, muy críptico de ver entre vegetación espinosa. Quizás nuestro hijo Alberto, de 1 año y medio, por su estatura baja, tenía una visión preferencial sobre lo que pasaba a ras de suelo. Haciendo el trek circular de Uluru, tiró de la mano de su madre y se dirigió a un lugar que a ninguno de la familia le parecía interesante,
pero Alberto nos llevó ante un precioso diablillo espinoso. Si en Europa solo los gorriones hacen las veces de pájaro recoge migas de los parques, en Australia hay toda una colección, desde ibis hasta calamones. Otro animal que queríamos ver en el viaje era el pájaro lira. Justo con los primeros luces del día, al lado del parking donde íbamos pasado la noche, apareció un macho. Sin molestarse de nuestra presencia, qué suerte, lo malo fue que su presencia duró 1 minuto y se esfumó. En Mission Beach, después de estar 2 horas de paseo, sin ver el casuario, solo su comida y su mierda, al llegar al aparcamiento, mi hijo Borja me dice: «Mira papá, un pavo del bosque». A mirar donde señalaba, vimos un casuario con 3 crías. El pavo de matorral no incuba sus huevos, sino que los deja enterrados en una colina de tierra y materia orgánica que con el calor de la descomposición hacen la incubación. El emú es otro de los grandes pájaros no voladores australianos, pero prefiere pastizales y bosques de sabana secos. The Wedge-tailed Eagle, el águila más grande de Australia, curiosamente su silueta recuerda al quebrantahuesos. Si bien caza animales vivos, al no haber buitres en Australia, le ha dejado los cadáveres a su disposición y tiene suerte, porque en las carreteras australianas los atropellos son frecuentes, a pesar de las señales de tráfico. El cucaburra es un ave muy descarada en acercarse al hombre. Además, su reclamo es muy similar a la risa humana. ¿Se estará riendo de nosotros? Pertenece a los martines pescadores, pero no pesca, sino caza desde su percha de avistamiento, capturando insectos y otros pequeños animales. El cisne negro es una metáfora que describe un suceso imposible. Nunca se había visto un cisne negro. Bueno, hasta que se descubrió Australia. Su fauna austral tenía lo imposible: cisnes negros. Los loros aportan color a la naturaleza australiana, siendo el más común el pequeño periquito, que llega a formar bandadas de miles que oscurecen los cielos y bajan a beber a una charca en medio del outback. Muy comunes son también los loros arcoíris. Elegantes los rosilla roja y la cotorra real australiana. Vistosas y comunes son las cacatúas, siendo la más extendida la cacatúa rosegris. Capítulo aparte son los pequeños pingüinos, los más pequeños del mundo, y con su desfile al anochecer en la isla Phillip. Como si se tratase de una obra de teatro, se sacan entradas para sentarse en unas gradas de observación. Para las familias con niños pequeños dejaban un espacio reservado delante de las gradas, sentados sobre la arena, para poder verlos más de cerca. Eso sí, hacer fotografías estaba prohibido. Los zorros voladores son murciélagos grandes, ojos bien desarrollados para localizar las frutas que consumen. Con su tamaño y sin ecolocalización no habitan cuevas y se cuelgan de las ramas de los árboles. Al llegar la noche salen masivamente en busca de la fruta. Los primeros canguros salvajes que vimos, aunque en este caso eran mansos, los vimos en el parking de Hungry Head Beach. Según nos despertamos estaban allí. Un señor les traía comida todas las mañanas, a primera hora. El lugar tenía un bonito bosque y hierba para pastar. Australia tiene 2 grandes mamíferos saltadores, canguros y wallabies. Los canguros son grandes, con color uniforme marrón o gris, de patas proporcionalmente más grandes para alcanzar velocidades altas en terreno abierto. Los wallabies son más pequeños, de colores más llamativos, mezclando 2 o 3 colores. Tienen patas más compactas diseñadas para mayor versatilidad en zonas boscosas o rocosas. Como los mamíferos son fundamentalmente nocturnos, muchas noches, si bien el peque Alberto se acostaba, el resto de la familia, a 5 km/h, recorríamos las pistas sin tráfico, no carreteras, en busca de animales salvajes. Con gran alegría avistábamos canguros, wallabies y wombats. Mamíferos por sorpresa. Llegamos a Mount Gambier tarde y había oscurecido.
fuimos a la oficina de turismo y estaba cerrada. Pero en un buzón abierto tenían un panfleto con todo lo que se podía ver. Recomendaban ir al Unfeston Sinkhole, una torre de hundimiento donde por la noche salían opossums. Fuimos raudos al lugar y los vimos. Nos quedaba por ver otro icónico animal australiano, el koala, que de momento solo habíamos visto en el Zoo Billabong, y eso no cuenta. Unos españoles en Uluru nos dijeron que en Cape Otway se podía ver, recorriendo la gran carretera oceánica, viendo ballenas francas y focas, y como no, los icónicos 12 apóstoles. Llegamos a Cape Otway y el éxito fue total. En Australia, con sus helechos arborescentes, sus cícadas y sus araucarias, se forman bosques casi reliquias fósiles de cuando Australia formaba parte del supercontinente Gondwana. Pero si queremos ver un fósil vegetal real, Australia lo tiene, ya que en 1994 se descubrió en unos cañones perdidos de las montañas azules ejemplares de Wollemia nobilis, conocido solo en registro fósil con 90 millones de años de antigüedad. Australia es conocida por sus icónicos eucaliptos. Solo unos pocos, como el eucalipto de Gupta, se encuentran fuera de ella, que incluyen uno de los árboles más altos del mundo, el fresno de montaña, que hace la competencia a los secuoyas gigantes. Pero resulta que los secuoyas son gimnospermas, mientras que el fresno de montaña es una planta con flor. Resulta así que es la planta con flor más alta de la Tierra. Los vimos en el Great Otway National Park, pero los ejemplares más altos no, pues una impresionante nevada nos cerró el acceso. Las protáceas son una familia de plantas con curiosas flores. Su origen en el supercontinente Gondwana les ha legado a ocupar África Austral Occidental, partes del sur de Sudamérica y Australia. Hay especies que llaman la atención por su exótica originalidad, como el árbol hierba, que produce largas espigas florales. El intenso calor del alba favorece árboles con hojas estrechas, minimizando la evaporación, como estos árboles con flor, con hojas como la de los primitivos colas de caballo. La semilla pegajosa de la higuera estranguladora es depositada por un pájaro en lo alto del árbol. Desarrolla raíces que absorben agua de la humedad ambiental, crece y llegan al suelo. Allí, con abundante agua y nutrientes, la higuera teje una ajustada red entrelazada sobre el tronco del anfitrión, que muere no por estrangulamiento, sino por el denso follaje que desarrolla la higuera por encima del anfitrión, que le priva de la luz y poco a poco muere, y su madera se pudre y nos quedamos con el tronco hueco de la higuera. La selva tropical de Queensland es una selva costera. Al borde del mar, la selva se convierte en manglar, de vital importancia en la prevención de erosión costera, como jardín de infancia para muchos peces, crustáceos y moluscos. Debido a que el suelo está con agua y ser barro de poca sujeción, los árboles de manglar han desarrollado distintas estrategias para la sujeción y la respiración bajo el agua. Pasemos ahora a ver el recorrido que hicimos.